¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos, ya estoy aquí de vuelta una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero como siempre voy a saludar a los suscriptores y seguidores del canal, también pues invitar a aquellas personas que estén interesadas de unirse al canal, pues que no duden en hacerlo, porque así se benefician de toda la nueva información y notificaciones de nuevos tutoriales que vayamos subiendo de ahora en adelante. También sin olvidarnos de nuestro patrocinador que es Modcenter, que es uno de los principales y mayores especialistas del mundillo de la videoconsola, tanto como servicio técnico, accesorios, repuestos, Scud Gaming, lo que sea. Pues desde aquí le mandamos un cordial saludo. Bueno, pues centrándonos ya un poquito en el tutorial, esta vez os voy a enseñar cómo desmontar lo que es un lector de la Xbox One. Posiblemente la Xbox One hoy en día sea la consola que menos se dañe del mercado. De momento, claro, no quiere decir que en el futuro se pueda dañar mucho más. Pero bueno, yo voy a hacer este tutorial pues para tenerlo para futuras reparaciones, en el que podemos hacer pues simplemente hacer una limpieza de lente o tener que cambiar la lente en el caso de que se dañe. Bueno, como podéis ver, yo ya he desmontado por completo lo que es el bloque de lector. Esto lo hago sobre todo para aligerar un poquito lo que es el tutorial. De todos modos, aquellas personas que no tengan idea de cómo desmontar una Xbox One, aquí arriba en la esquina superior derecha hay un símbolo de información. Si pulsáis ahí, automáticamente se despliega lo que es el tutorial para poder desmontar por completo lo que es una Xbox One. Y ahí lo hacemos paso por paso y con una buena explicación. Entonces, una vez tengamos ya lo que es el bloque del lector extraído, es decir, como la imagen, pues ahora continuamos con lo que es el tutorial. Bien, pues supongo que ya habréis desmontado lo que es el bloque de lector y tendréis el bloque tal y como lo tengo yo ahora mismo en la imagen. Bien, pues lo único que vamos a necesitar será un destornillador de estrella. Las medidas pueden variar entre de 2 milímetros a 3 milímetros. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería quitar esta pieza de plástico. Es muy sencillo, tiramos de estas dos pestañas y ya lo tenemos fuera. Ahora le vamos a dar la vuelta para quitar estos dos tornillos y justamente aquí debajo encontraremos otros dos. En total serán 4. Cogemos el destornillador, por ejemplo, este es de 3 milímetros y vamos quitando lo que son los tornillos. Bien, una vez quitados los 4 tornillos, tiramos hacia arriba y quitaríamos lo que es la tapa metálica de la parte inferior. Bien, ahora ya tenemos al descubierto lo que es la controladora y la lente la tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer será desconectar lo que es el cable. Bueno, pues a diferencia del resto de los lectores que te daban opción a poder, digamos, tener acceso por la parte superior, en este caso este bloque de lector no nos deja acceder por arriba. Toda la manipulación se tiene que hacer por la parte inferior. Entonces, claro, para poder quitar lo que es la lente, primero vamos a tener que quitar la placa PCB, que es esto de aquí, o placa controladora, y para ello vamos a encontrar 1, 2 y 3 tornillos. Pero antes de todo hay que acabar de quitar lo que son las conexiones de los cables flex, tanto este de aquí como este. Tiramos hacia arriba las pestañas. Luego pasamos por aquí el destornillador mismo y quitamos lo que son los cables. Bien, una vez que tengamos suelto lo que es la placa PCB, ahora lo siguiente va a ser quitar los tornillos. Ahora tiramos hacia arriba y ya la tenemos fuera. Como podemos ver, aquí tenemos soldado lo que es el motor. Entonces nada, eso no vamos a quitarlo, solo sencillamente tiramos hacia un lado y lo dejamos ahí. Ahora ya podemos tener acceso a lo que es la lente. Bien, para poder quitar la lente, normalmente siempre quitábamos uno de los tornillos que sujetaba una de las guías. En este caso no es así, lo que hay que quitar es el motor central. Para ello vamos a quitar estos 3 tornillos de color plata. Y ahora con cuidado vamos a tirar hacia arriba y lo vamos a dejar así, de lado. Y ahora ya podemos tener acceso a lo que es la lente. Cogemos de esta guía mismo, tiramos hacia nosotros y ya sacamos lo que es la lente por completo. Ahora bien, en este caso podríamos limpiar la lente, pero ya os digo que estos bloques de lector, ya lo dije entonces, son bloques de lector estancos. Eso quiere decir que son casi herméticos, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces es muy difícil de que entre suciedad.
No quiere decir que si somos fumadores, si somos personas que tenemos la consola cerca de un paso de aire, que puede entrar mucho polvo, que sea, puede ser que se ensucie. Pero bueno, para eso existe este tutorial. Entonces solo tendríamos que coger lo que es un bastoncillo de algodón, le impregnamos un poquito de lo que es alcohol y limpiamos con suavidad lo que es la superficie de la óptica. De este modo podríamos limpiar la lente. En el caso de que tengamos que cambiar la lente porque está dañada, pues es muy sencillo, solo tiramos de lo que es la guía hacia nosotros, la quitamos, desconectamos de aquí, quitamos el cable y por último quitaríamos lo que es la pieza de plástico que es digamos la que hace de arrastre. Entonces esto, quitamos el tornillo negro y haríamos el cambio de la lente. Bien, ahora vamos a volver a montar. Pues suponiendo que tengamos una lente nueva, por ejemplo en este caso la misma, cogemos, volvemos a colocar la que es la pieza de arrastre. Ahora volvemos a meter la guía. Colocamos el cable flex. Bien, y ahora para colocarla hacemos lo siguiente, le damos la vuelta. Primero metemos lo que es esta pequeña muesca en lo que es la guía. Y ahora lo siguiente será introducir esta punta por el orificio. Bien, cuando esté puesta más o menos lo que es la punta dentro del orificio, ahora tiraríamos hacia arriba y empujamos. Bueno, pues una vez ya tengamos comprobado de que ha sentado bien lo que es esta punta tanto como la otra, para comprobarlo sencillamente pues hacemos así. Y si vemos que funciona correctamente lo que es la lente, eso quiere decir que está bien puesta. Ahora para acabar de cerrar lo que son las guías, colocamos de nuevo lo que es el motor y ponemos los 3 tornillos de color cromado o plata. Bien, pues ahora colocamos lo que es la placa PCB. Aquí veremos una muesca o una pestaña de plástico aquí. Primero hay que introducir lo que es la placa digamos en inclinación para que la pestaña se quede por arriba y luego ya dejamos caer y la llevamos al sitio. Ahora fijaremos lo que es la placa en su sitio con los tornillos correspondientes. Conectamos lo que son los cables flex a sus pestañas correspondientes. Bien, y ya por último colocamos lo que es la tapa. Y atornillamos. Y bueno, ya el último paso sería colocar esta pieza de plástico que va de la siguiente forma. Digamos, esta muesca o pasador que tiene que ir por aquí dentro.
colocamos de la siguiente forma y listo. Bueno, pues aquí ya acaba lo que es el tutorial donde enseño cómo poder abrir lo que es un lector o un bloque de Xbox One. Y bueno, este tutorial nos va a venir muy bien en el futuro por si tenemos que algún día tener que limpiar la lente o simplemente tener que cambiarla porque está dañada. Entonces nada, espero que os haya gustado y como os digo, si os gustó, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos ese like que no cuesta absolutamente nada y gracias a esos pequeños detalles pues nos hace seguir día tras día aquí con vosotros. También pues recordaros compartir estos tutoriales por las redes sociales porque gracias a estos tutoriales, como digo siempre, tanto aprender como enseñar es un derecho de todas las personas, así que os mando un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.